Yo no te estoy escuchando. Voy a ponerlo aquí. Tiene cerrado, me parece que tiene cerrado el micrófono. ¿Está? Bueno, ahí está ya. Ahí está, Sí, ok. ya. Ok, Déjame. pues voy a hacer lo más práctico posible también porque la cuestión está en que hoy lo que comí me ha caído mal y ando un poco mal del estómago. Entonces voy a ir puntual. Primero, como verás, ya está grabando. Oh, por cierto, si tú quieres grabar para después subirlo, nada más yo te pediría que sea la misma condición, es decir, si tú vas a subirlo solamente a YouTube, a ninguna plataforma más, y sea completo, tal cual, como está. De hecho, esto que te estoy diciendo, yo lo voy a subir tal cual. O sea, desde que empezó la transmisión hasta el final, yo lo subiré tal cual. Entonces, nada más es la única cosa que te... ¿Lo podría subir como tipo de acción? Permíteme decirte la idea completa. Entonces, si, si, si tú lo subes, nada más te estoy pidiendo de que lo subas tal cual, completo, ¿no? Es decir, no haya mutilaciones, etcétera, y solamente una subida y a YouTube y punto, ¿ah? Que eso es lo que haría yo. O sea, yo a veces yo corto mis charlas por pedacitos, yo nunca hago eso con los debates, ¿no? Entonces, lo subo una sola vez a YouTube, a ninguna otra plataforma más y completo desde que comenzó. Y eso evidentemente sería que tú lo grabaras no tomando mi grabación, ¿ok? Será la tuya, independiente tuya. Entonces, entonces ahora sí que me decías la pregunta. Que si lo podría subir tipo reacción. Reaccionando desde el punto cero hasta el final del debate. No tiene sentido porque aquí la cuestión es que estamos tú y yo. ¿A qué tienes que reaccionar? Lo que tienes que reaccionar es ahora mismo, no después, ¿ok? No, sí lo sé, pero ya ve que lo salen las charlas y... No, pero eso ya me lo hizo un evangélico marrullero, que primero no fueran las condiciones y que después un debate que había tenido con él lo sacó y le puso hasta subtítulos y empezó a comentar cosas que ni siquiera No, dijo. o sea, yo me refiero, por ejemplo, porque hay muchas personas que conozco que no necesariamente agnóstico, porque lamentablemente yo no tengo un círculo de amigos agnósticos, sino que casi mi círculo de amigos, lo que sea en internet, son de o cristianos o son evangélicos. Ya, o sea, pero a lo que voy es, las circunstancias son equitativas en esta parte. Yo no voy a reaccionar a lo que hablemos, o sea, porque no tiene sentido. Lo que tú necesites decir, dilo ahora y punto, ¿eh? O sea, no hay necesidad. Si, la cuestión es, yo lo voy a subir a YouTube completo, incluyendo esto que estamos hablando, o sea, tal cual, todo, desde que arrancó la grabación, yo eso sí lo subo completo. Entonces, para que no haya cortes, tú puedes grabar tu propia grabación, no la mía, no vas a tomar la mía, y tú lo puedes subir sin problema, nada más que ya no mutilar el video, subirlo a otras plataformas, ni reacciones ni nada por el estilo. O sea, en esta parte equitativa es la situación. Lo segundo yo te mencioné que necesito que quede grabado también aquí porque ya he tenido la experiencia de algunos que después quieren tirar el video, etcétera. Sí, Si no me salieron imagino bien. por poner la imagen. Sí, ya me sé el caso de que intentan las personas tirarte. O sea, tengo años siguiéndote. Bueno, te dejé un poco de seguir estos últimos años, pero ya tengo años atrás que te voy Ya. diciendo con... Sí, eso es simplemente una cosa para que YouTube en el mismo video vea de que tú estás aprobando tanto el uso de tu imagen como de tu nombre. Doy todo mi derecho de imagen a YouTube. Yo, Juan Antonio. No es a YouTube, es a mí, porque YouTube Ah, bueno, sí, es, sí, sí. es- Bueno, ya, pero ya. sí. Ok, bueno, estamos de acuerdo en eso. Listo. Sí. Eh, Voy a poner primero el contexto para que la gente se informe de esto. Yo personalmente te lo digo, espero no te ofenda, yo te lo había mencionado. Después un poquito, nada más por encimita, vi un poquito lo que tú publicas y todo esto. Personalmente espero que estemos a la altura ahora y que, porque no vi que tus publicaciones sean como muy serias y realmente cualquiera me puede estar diciendo que realmente estoy perdiendo el tiempo en este momento. Más allá de que mantengamos a la altura, cosa que no fue tu comentario, yo a lo menos a la gente sí le quiero decir
que al menos la temática que se va a tocar, sobre todo el primer punto, me sirve para poder hacer mi postura oficial respecto a esta situación que ha pasado, por ejemplo, en Canadá, que fue a raíz de donde lo dimos. Entonces voy a poner primero un contexto. El contexto es en el canal de Diego Saúl Reina. Él sacó un video sobre este vandalismo que está habiendo en Canadá, muy en particular en una iglesia que quemaron, y todo a raíz de los cadáveres que se han encontrado de niños en las escuelas que el gobierno organizó y que no solamente le encargó a la Iglesia Católica, sino a otras iglesias. Diego no lo menciona ahí, pero anglicanos y otros. Entonces, y habla pues de los abusos que había, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a leer tal cual fue mi comentario a Diego, no a ti, a Diego. Porque tu comentario fue a raíz de mi comentario. Yo puse lo siguiente, dirigiéndome a Diego Saúl Reina. Hermano, voy por puntos. Agradezco tu investigación y perspectiva porque me he estado informado de diversas fuentes y agrega elementos que no había escuchado. 2. Sin embargo, te has quedado corto en varias cosas, sobre todo en eso de que los papas no han pedido perdón por los abusos del pasado con respecto a los indígenas, porque Juan Pablo II lo hizo en el año 2000 y no solo respecto a abusos a indígenas, sino a todo tipo de abuso por miembros de la Iglesia. También el Papa Francisco lo ha hecho varias veces y con respecto a los indígenas lo hizo, por mencionarte un caso, en Bolivia. 3. Me parece irónico que el eslogan sea Every Child Matters, que esto, para poner contexto en el video, Diego Saúl Reina habla de que la gente que está quemando o manifestándose contra la iglesia trae una camisa anaranjada que dice todo niño cuenta, ¿no? o vale la pena, vamos a decirlo así. Entonces, le digo, me parece irónico que ese sea el eslogan cuando Canadá permite y hasta fomenta el aborto, así como castiga a quien se oponga con iniciativa pro vida. De todo esto puedo darte pruebas, pero lamentablemente siempre le has corrido a tocar este tema. Espero un día apliques ese discurso de diálogo que mencionaste en el video. De hecho, atendiendo a que la gente madura, te vuelvo a proponer un diálogo público sobre el tema del aborto y de la ideología de género en Canadá. De mi parte tendrás respeto y madurez en el trato, como en las pruebas Y luego ya le pregunto, ¿lo aceptas? Y hasta el día de hoy Diego no me ha respondido. Entonces, siguiendo con el contexto, este fue tu comentario a este comentario que le hice a Diego. Me dices, Cristian Huerta, si ya me imaginaba verte por aquí. 1. Creo que te refieres a aquella disculpa generalizada de la cual no sirve, porque una verdadera disculpa es pedir perdón por cada cosa que han hecho. Me recuerda a esos youtubers que piden perdón, pero te das cuenta que no saben por qué lo están pidiendo. 2. Ahora me parece curioso que te pongas sensible por el tema del aborto. Qué bueno, comprendo del por qué piensas así, influido por tus creencias. Ahora, sobre el tema de la ideología de género es aparte, pero se me hace irónico que lo quieres sacar a colación, porque antes de esto son tus mismas creencias que han afectado al ámbito académico por años. Sin mencionar casos como Madre Teresa, que la citas en tus videos, justamente con este tema del aborto, cuando torturaban y dejaban morir a sus pacientes. Este fue tu comentario, que yo no te di la réplica te la voy a dar ahora. Lo que yo te propuse es precisamente que hacerlo cara a cara para esta réplica. Y voy a esta réplica. También en cuanto al aspecto del diálogo, yo te voy a sugerir exactamente lo que he dicho con las otras veces. Vamos a ver si nos podemos comportar así a la altura. Si no, entonces pues agarramos el modelo de yo hablo 5 minutos o 10 minutos y luego tú hablas 5 o 10 minutos. Pero vamos a ver si puede funcionar el ida y vuelta. El ida y vuelta. Sí, ida y vuelta mejor porque se comete un monólogo si se hace de 5 minutos cada uno. Lo que sea, pero o sea, yo lo que digo es, si no nos podemos respetar en el diálogo, así informal, tal cual, pues mejor un tiempo y un tiempo. ¿eh? Entonces, ahora me imagino que verás la congruencia de que como yo no te respondí a tus comentarios, yo tenga
el derecho de primero responder a esto, ¿ok? Primeramente te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú cómo te defines? O sea, ¿qué eres? ¿Eres católico, evangélico, ateo, agnóstico? Yo soy agnóstico, la verdad, si soy sincero. Tú eres Agnóstico. agnóstico. Ok. Ajá. Y concibes como agnóstico, digo, personalmente para mí ateo y agnóstico en la práctica es lo mismo, ¿no? Porque en la práctica, si tú tienes, por ejemplo, si a mí me dicen, yo no veo atrás, ¿va? Y me dicen, y yo digo, no hay una silla atrás, pues yo nunca me voy a sentar. El agnóstico dice, yo no puedo afirmar que no hay, simplemente no sé si hay o no hay. Pero la pregunta es, ¿te sientas o no te sientas? Tampoco te sientas. O sea, el ateísmo y el agnosticismo, ontológicamente hablando, prácticamente, o su pragmatismo ontológico va a la misma. Pero a lo que voy es para entender qué entiendes por agnóstico. O sea, tú realmente no es que no creas en Dios, sino simplemente tú crees que no se puede saber si existe o no existe. Algo así puede decirlo, pero se puede resumir que soy una persona irreligiosa. Ya, pero, o sea, pero la irreligiosidad no necesariamente está ligada como al agnosticismo, ¿ah? No, sí, porque es que justamente el Religión, gnosticismo, hay tres como la... elementos de la religión: doctrina, culto y ¿no? moral. Hay, Ajá. para que alguien se diga religioso, tiene que tener una religión. ¿Cómo sabemos que tiene una religión? Los elementos de una religión es doctrina, culto y moral. Por ejemplo, los evangélicos dicen que no son religiosos porque a ellos no le da la misma, por ejemplo, que Jesús sea Dios o no sea Dios. Tienen un culto y tienen una moral porque ellos no le da mismo robar o no robar. Por lo tanto, ellos, aunque digan en el debate o externamente que no son religiosos, son religiosos. Entonces, por eso te digo, o sea, alguien no religioso no necesariamente es agnóstico, ¿no? O sea, Bueno, simplemente es que para yo, aclarar con quién estoy hablando, ¿no? O sea, para saber un poquito, ponerme también en tus zapatos, ¿no? bueno, más te quería aclarar con el tema de la definición de religión, porque, por ejemplo, si me vuela Ray, dice conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. Yo justamente carezco de eso, no creo en divinidades. Ya, O sea, claro, pero bueno, puedo suponer de que a lo mejor teóricamente puede existir una deidad, un motor o algo así por el estilo, un ser consciente o no consciente, pero no, yo no baso mi vida, no doy culto, no me pongo a rezar, nada, pues entonces yo sí entro en la categoría de religioso, básicamente. sí, no, no, yo te entiendo, o sea, pero no necesariamente alguien no religioso es en automático agnóstico. Ah, no, no, por supuesto Ya, que no. Puede ser ateo o deísta, ya. incluso. No, no, o panteísta. O sea, el panteísmo no necesariamente se adhiere a una doctrina culto y moral, ¿va? Puede haber unos ciertos principios, pero no necesariamente religiosos, ¿va? Pero en fin, bueno, para un poquito ya enterarme con quién estoy hablando. Entonces paso a responder. La primera parte dices, creo te refieres a aquella disculpa generalizada de la cual no sirve, de la cual no sirve, porque una verdadera disculpa es pedir perdón por cada cosa que han hecho. Y aquí quiero parar un poquito para responderte. ¿Qué han hecho? Eh, Estás como a nivel generalizando. Yo nomás te digo, por ejemplo, ¿tú has pedido perdón por tus antepasados? Yo en mi caso no tengo que pedir perdón por mis antepasados porque mi linaje no me representa. Te representa porque tú no naciste de una abstracción. Sí, Estás pero es que no, ligado, quieras o no quieras. bueno, bueno, pero es que mira, el detalle aquí es muy diferente, porque no es lo mismo una institución que una persona. Una persona, todas sus acciones se miden lo que han hecho en su vida. En cambio, una institución se mide desde que se fundó hasta, bueno, se termina o bueno, de lo que sigue la historia, básicamente. Ya, pero, o sea, aquí lo vas a ver, porque así como ha habido católicos en el pasado que han hecho mal, los ha habido en el mismo tiempo donde le estaban haciendo mal, haciendo el bien. Y es ahí Ah, donde claro, uno nadie ve, está diciendo lo contrario. ¿cómo? Nadie está diciendo lo contrario. Ok, pero aquí es lo interesante, saber si tú, al menos en este tipo yo personalmente te digo, es el típico comentario provocador. ¿Por qué? Porque tú verdaderamente parcializas ahí la cuestión. Si tú dices que me sigues, tú podrás ver, por ejemplo,
que, bueno, no sé si me seguías de mis canales pasados, porque hay un video que sí no se rescató de mis canales pasados. Había una campaña de los católicos que, acá en Estados Unidos, que se hizo inclusive en Latinoamérica, que se llamaba Católicos Regresen a Casa. Lo pueden buscar en internet, por ahí están los comerciales y todo esto. Fue una campaña en donde se hablaba de todo lo bueno que ha hecho la iglesia en la historia y todo esto. Y yo personalmente, como católico, mencioné, no puedo estar totalmente de acuerdo con eso, porque aunque es una promoción de cosas verdaderamente buenas que ha hecho la iglesia, olvida las malas. O sea, que en este sentido, tú le puedes decir este argumento a otro tipo de católico, pero a mí no, porque yo nunca he negado el Nomás una daño que ha pregunta, hecho la iglesia en el pasado. nomás una pregunta. Ese movimiento que tú te refieres estaba liderado, no sé si puedo pronunciar youtuber, más digo, empieza con F. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Bueno, uno que sí es famoso, creo que incluso tiene una especie de programa que se llama así. Digo, ¿estaba liderado por él No, o era no, por no, quién? esto fue una iniciativa, esta fue una iniciativa privada, etcétera. O sea, fue Ah, ok. oficial, salió en la televisión, o sea, en la televisión secular, fueron comerciales que se hicieron. Pero el punto más allá de quién viene todo esto es, esto para dejar claro, o sea, eh, por eso digo, no sé hasta dónde me sigues, porque si no estás enterado, conmigo te equivocas en el sentido si crees que yo defiendo a la iglesia de una manera, por ejemplo, absolutista, diciendo que solamente ha hecho cosas buenas la iglesia, porque no es así, al menos conmigo no. Entonces, pero aquí la cuestión está que cuando tú haces ese tipo de comentarios y tú sí parcializas porque se te olvida lo positivo, se te olvida y quieres absolutizar, inclusive metes ahorita a Madre Teresa de Calcuta, que ahorita voy a tocar eso. Ok. Es decir, ahí yo no sé hasta dónde hay honestidad intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque Es que, mira, cuando se bueno, tiene el sí. tiempo, cuando se tiene el tiempo de prejuzgar, y vas a ver que realmente son prejuicios, ¿va? De prejuzgar solamente en la parte negativa y no en la positiva, no necesito que tú seas católico, necesito que seas honesta intelectualmente. Porque cuando andamos con ese tipo de marrullerías, creo que no va para bien, o al menos no aportamos nada. Entonces, pero bueno, esto fue nomás una pregunta por encimita. Este, inclusive, aquí estoy poniendo una nota por otra cosa que te demuestra, y eso lo pueden comprobar en mis videos. Eh, yo, por ejemplo, doy bastante cuestiones de doctrina social de la iglesia, y hay muchos apologetas católicos, o que se dicen apologetas católicos, que, por ejemplo, linchan a los protestantes cuando los protestantes nos atacan que desde las riquezas del Vaticano y que sea cuánta cosa y todo esto, y para pronto estos apologetas salen, la Iglesia Católica es la que más pobres ayuda en el mundo, es la primera institución que más beneficia a los más necesitados en el mundo, y eso es cierto, pero yo siempre les he dicho a estos apologetas católicos, les estoy hablando a mi propia gente, yo les digo, no saluden con sombrero ajeno, porque muchos de esos apologetas no les verás un solo video de doctrina social de la iglesia y algunos inclusive contradiciendo la misma doctrina social de la iglesia. Entonces, solamente para las batallas contra los protestantes sí les conviene presumir con sombrero ajeno. ¿Eh? Entonces, esta es una segunda prueba que yo te pongo, porque conmigo no estás hablando con alguien, te digo, fanático, que quiera poner como que todo lo bueno en la iglesia, en la historia de la iglesia, ¿no? Y ahí está un poquito. Eh, eh, Dices que una verdadera disculpa, ¿cómo me pusiste aquí? Una verdadera disculpa es pedir perdón por cada cosa que han hecho. Es decir, tú quieres relativizar y bajonear las declaraciones del Papa Juan Pablo II en el 2000 porque, entre comillas, fueron genéricas. Ahorita vamos a ver si realmente lo fueron. Este, eh, pero te suelto la pregunta. Cuando tú dices una verdadera disculpa, ¿quién dice que es una verdadera disculpa? ¿Cuál es tu base argumentativa para decir que es una disculpa o no es una disculpa? A ver, es que yo digo, cuando es una verdadera disculpa, no se hace en el momento cuando estás en el ojo público. Porque normalmente este papa, bueno, no sé haber sido en los casos anteriores, que normalmente cuando sale un tema a colación, ya va pidiendo disculpas. Pero no es que le nazca, es que se ve presionado por los medios y cosas así por decirlo. Eso no fue mi pregunta. Te estoy preguntando, ¿quién dice que es una verdadera disculpa? ¿Tú? A ver, lógicamente, lo que te dije anteriormente. Mira, por ejemplo, si yo ¿Qué he hace hecho una algo mal, verdadera? Lo que quiero entender es porque tu premisa parte de eso. Una verdadera disculpa, lo pones hasta tal cual, te le leo. Creo que te refieres a aquella disculpa generalizada, que vamos a ver si fue generalizada, de la cual no sirve, porque una verdadera disculpa es pedir perdón por cada cosa que han hecho.
Entonces, esa definición yo quiero preguntar, o sea, ni siquiera te estoy confrontando, solamente quiero saber quién te ha dicho que una verdadera disculpa es esto que tú defines como una verdadera disculpa. Quiero saber tu base argumentativa, de dónde sale tu conclusión de esto. A ver, sale mi conclusión de esto, porque esto ya se ha visto con muchos youtubers. Bueno, esto se ve mucho en la plataforma que normalmente siempre que sale un tema a colación, hasta ahorita van pidiendo disculpas y luego a veces como que le dan muchas vueltas y no quieren llegar al punto. Ah, es que me he cortado. Sí, no sé, no sé. Pero, ¿me escuchas ahora? Sí, sí, te escucho. Oh, perfecto, dale, dale. Ok, ok. Mira, el detalle es que a mí, la verdad, lo que me molesta es que una disculpa siento como que lo hacen como para calmar las aguas, no lo hacen para realmente pidiendo disculpas. Es que normalmente cada vez que Papa como sale pidiendo perdón, siempre es por un tema a colación antes. Pues bueno, de esto sí me ¿Me perdí. puedes, No sé, me puedes decir cuál es el tema colación del 2000? ¿cuál? ¿Me puedes decir cuál fue el tema colación que supuestamente en este caso obligó a Juan Pablo II a pedir disculpas en el 2000? A ver, entonces, mira, deja ver, que lo tengo aquí anotado. Tengo anotado. No, esto no es. No, esto de la música, no. Nada que ver. Venga. Pero no, no me lo puedes decir, no me acuerdo, la verdad. No, es que no lo hay, pues ese es el problema, que tú estás asumiendo una cuestión, o sea, lo que tú estás haciendo es un juicio temerario. Tú estás diciendo que los papas han pedido perdón siempre como para calmar las aguas y todo eso. Pues dime cuáles son las aguas que se tenían que calmar en el 2000 con el Juan Pablo II. Cuando en realidad el programa del jubileo del año 2000, Juan Pablo II desde el principio, desde 3 años atrás, que fue la preparación, inclusive se dio un año al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, él hizo toda una preparación para que ya en el año 2000, entre todo lo que hizo, entre una de estas cosas era pedir perdón por los errores de la iglesia. Entonces ahí tú te estás equivocando, por no decir mintiendo, en la parte de que ahí no hubo ningún tipo de caso de que obligaron a Juan Pablo II a pedir perdón. No, él mismo lo programó en 3 años de jubileo de preparación que se tuvo para el año 2000. Ahí la dejo. Eh, esta situación de Canadá, como lo acabo de decir al principio, que Diego Saúl Reina no lo menciona, eh, no solamente las escuelas las dirigían católicos, las dirigieron otros protestantes también. Mi pregunta también sería, ¿has entrado sobre esta situación, has entrado a foros anglicanos y les has dicho lo mismo que me dijiste a mí? Simplemente tengo esa curiosidad. La verdad no diferencio mucho de los protestantes. Yo casi todos los domino de forma igual. Ok, bueno, Te pero soy mi pregunta sincero. fue claro, es decir, esos comentarios que tú me hiciste a mí, ya Lo se he lo hiciste hecho a otros a una... evangélicos. A migranos no sé si sea exactamente, porque te digo, tiene tantos nombres que me confundo. Es que yo otro, la verdad. Ya, ok, simplemente lo digo para también ver, te digo, porque aquí de trasfondo hay que analizar no solamente la parte argumentativa, que te digo, lo vamos a resolver más rápido, porque pues en realidad no hay mucha complicación, sino la honestidad intelectual a la hora de comentar. Entonces, eh, vamos a la parte de los perdones. Juan Pablo II, año 2000. Eh, palabras de Juan Pablo II, vamos a ver si fue una cuestión generalizada. Les pido perdón por los errores de la iglesia, así nada más generalizadamente. Palabras de Juan Pablo II. Perdonamos y pidamos perdón a la vez que alabamos a Dios, que en su amor misericordioso ha suscitado en la iglesia una cosecha maravillosa de santidad, de celo misionero y de entrega total a Cristo y al prójimo. No podemos menos de reconocer las infidelidades al Evangelio que han cometido algunos de nuestros hermanos, especialmente durante el segundo milenio. Pidamos perdón por las divisiones que han surgido entre los cristianos, por el uso de la violencia que algunos de ellos hicieron al servicio de la verdad y por las actitudes de desconfianza y hostilidad adoptadas a veces con respecto a los seguidores de otras religiones. Confesamos con mayor razón nuestras responsabilidades de cristianos por los males actuales frente al ateísmo,
Nada que general, está siendo muy puntual, ¿eh? Está pidiendo perdón a los ateos. A la indiferencia religiosa, al secularismo, al relativismo ético, a las violaciones del derecho a la vida, al desinterés por la pobreza de numerosos países. No podemos menos de preguntarnos cuáles son nuestras responsabilidades. Por la parte que cada uno de nosotros con sus comportamientos ha tenido en estos males, contribuyendo a desfigurar el rostro de la Iglesia, pidamos humildemente perdón. Para las personas que les interese el discurso completo del año 2000 de Juan Pablo II, voy a dejar en la descripción el enlace. Entonces, ahí está muy claro de que nada general, puntualizó bastante, incluyendo, puntualizó, vamos a ir a tu grupo, es decir, los no creyentes como tal. Entonces, de hecho, personalmente no voy a hacer un juicio temerario, pero suelto la pregunta. Si quieres me la respondes y si quieres no. ¿En verdad tú habías leído ese documento del año 2000 de Juan Pablo II cuando tú me comentaste? ¿O simplemente como cualquier otra persona que se maneje irresponsablemente en redes sociales, escupe lo que se le viene a la cabeza simplemente para provocar o para hacer un revanchismo, etcétera? ¿Tú has leído la posición de Juan Pablo II, el documento completo del año 2000? Ahí te digo, si no me quieres responder, no me respondas, pero si me respondes, te pediría que me respondieras con la verdad. No, más mencionado un documento, no creo si es el mismo o es otro, pero lo que más he visto yo son dos entrevistas que hace el Papa, nada más. Porque los documentos, la verdad, sí batalla para buscarlos. Ya, entonces tú no leíste ese documento del 2000, donde pidió perdón. No, la verdad, por lo que sí me costó buscarlo. Ya, ok, entonces. Lo que sí me hace accesible rápidamente son las entrevistas que hace. Por Ya, ejemplo, una donde habló sobre el tema de. Entonces, y aclaró el punto que dijo, creo que fue Florinda, cuando mandó a los padres que llevaran a los niños con psiquiatras. Hizo una entrevista, no me acuerdo cómo se llama el señor a ver, lo tengo aquí en imagen. Tú estás haciendo referencia al llama... Papa Francisco. Con preferencia. Tú estás haciendo referencia al Papa Francisco. Sí, es una entrevista reciente. Esto es Juan Pablo II. Ok, no, bueno, no sabía. creo que es más, mira, se escucha mi voz, no sé si está escuchando un feedback de mi voz. Sí. No sé si... Se escucha como... Ya, pero... Se está escuchando mi voz, antes no se escuchaba, no sé si pusiste bocinas o algo, pero se está escuchando mi feedback y va a ser un poco complicado hablar así. Tengo bocinas, pero no las tengo prendidas para nada y más estoy con el celular. Ya, bueno. Ok, ya, parece que no. Ya no se escucha mi voz. Ok, listo. Aquí el punto está. Creo que es más evidente. Mi cuestión no es como evidenciarte, solamente van cayendo por su peso. Tú opinaste sobre mi opinión respecto al perdón de Juan Pablo II del año 2000 que le hice a Diego sin haber leído ni siquiera el documento. Por eso, con razón, dijiste que ese perdón generalizado, etcétera, que ya viste que no es nada generalizado, es muy puntual en muchas cuestiones, y eso que no lo leí completo, lo voy a dejar en la descripción. Entonces, para poner las cosas claras de que al menos tu primer punto, llegas a unas conclusiones sin ni el más mínimo base de honestidad intelectual ahí. O sea, porque en realidad fue atacar por atacar. Voy a dar de cualquier manera, por si acaso, alguien cree que solamente se ha pedido perdón por parte de la Iglesia en el año 2000 con Juan Pablo II. 1992, el mismo Juan Pablo II en República Dominicana reconoció, y cito con palabras, con toda verdad los abusos cometidos debido a la falta de amor de aquellas personas que no supieron ver a los indígenas, en los indígenas a hermanos e hijos del mismo Padre Dios. Disculpas, y ahora muy puntualmente para con los indígenas de América, en República Dominicana en el año 92 de Juan Pablo II. Papa Benedicto XVI, 2007, en su viaje de regreso a Brasil, cito a Benedicto XVI, el recuerdo de un pasado glorioso no puede ignorar las sombras que acompañaron la obra de evangelización del continente latinoamericano. No es posible olvidar los sufrimientos y las injusticias que infligieron los colonizadores a las poblaciones indígenas.
a menudo pisoteadas en sus derechos humanos fundamentales. Pero la obligatoria mención de esos crímenes injustificables, o sea, está reconociendo ahorita el mal que se hizo, pero a diferencia tuya, por ejemplo, aquí Benedicto dice, y lo vamos a traer también Francisco, equilibra. ¿Por qué? Porque cuando tú solamente sacas una cuestión negativa del pasado por parte de la iglesia, caes en la misma lógica de la leyenda negra que se montó Inglaterra, precisamente por desprecio a España y a todas sus colonias, ¿verdad? Es decir, que es la que nos vienen recetando en Latinoamérica desde hace rato, en los libros de texto, ¿verdad? Si tú eres mexicano, tú tendrías que entender que hay toda una historia, y ahí está metido mucho la masonería también, que nos vienen repitiendo esa leyenda negra. Es decir, los españoles vinieron aquí y todo lo destruyeron, todo fue malo, no hay nada bueno, absolutamente nada bueno. Bueno, eso se puede rebatir muy fácilmente. Pero bueno, dice Benedicto, ahorita ya reconoció la parte negativa, pero dice, pero la obligatoria mención de esos crímenes injustificables, por lo demás condenados ya entonces por misioneros como Bartolomé de las Casas, es decir, no es hasta Juan Pablo II en el año 2000 que se ha venido pidiendo perdón. Hubo mismos católicos que cuando se estaban cometiendo esos abusos, en el momento lo denunciaron. No es que hicieron los males y no, como la iglesia nada más estaba haciendo mal, no, había propios católicos que inclusive se fueron amenazados por sus propios paisanos españoles por defender, por ejemplo, a los indígenas. Por lo demás, dice Benedicto, condenados ya entonces por misioneros como Bartolomé de las Casas, por teólogos como Francisco de Vitoria, de la Universidad de Salamanca. No debe impedir reconocer con gratitud la admirable obra que ha llevado a cabo la gracia divina entre esas poblaciones a lo largo de estos siglos. ¿verdad? Que esto se ha dicho de paso, por ejemplo, yo he confrontado, hay un gran historiador que es youtuber, el padre Rabasi, pero, por ejemplo, yo he dicho claramente, lo respeto, inclusive lo apoyo de muchas maneras, pero, por ejemplo, él cuando da sus cuestiones, él critica a Bartolomé de las Casas, él sí quiere dar una visión de la iglesia así histórica como que, no, se va al otro extremo, todo lo era lo bueno en la iglesia. Por ahí dice, sí, evidentemente es abusos, pero nunca entra en esos detalles de esos abusos. Entonces, pero, repito, eso yo no soy. O sea, yo no le saco el ojo al parche en la parte negativa, pero mil veces defenderé porque muchos que comentan irresponsablemente de esto precisamente terminan pisoteando a los buenos católicos de ese mismo momento que defendían a los indígenas. Porque lo que quieren es estigmatizar el nombre de Iglesia Católica. Y eso me dirás si verdaderamente no necesita ser religioso. ¿Eso verdaderamente es justo? O sea, que se estigmatice a los católicos por los errores de unos, cuando en ese mismo tiempo había otros católicos que estaban defendiendo precisamente a los que los católicos malos estaban aplastando. O sea, ¿tú crees que es justo estigmatizar así? Los católicos de ese tiempo hicieron todo ese desmadre y punto, ya son malos. Tú no necesitas ser católico para reconocer que eso es una injusticia. Igual que es injusto aquellos católicos que quieren presentar el pasado como que todo fue bueno y lo malo son solamente calumnias. Hay un montón de calumnias de la leyenda negra de Inglaterra. Sí, sí, yo Pero, sé, bueno, que los ingleses fueron peores que cualquier otra comunidad, porque si te das cuenta, aquí en América todos somos mestizos, pero en los lugares donde conquistaron los ingleses no hay mestizaje. ganaron totalmente, porque es el calvinismo y el calvinismo en automático, ellos son los salvados, etcétera, y ahí no entra más que los que ya están elegidos. Pero bueno, otra. Puntos anteriores de lo que está la leyenda negra. Mira, yo hace años estoy viendo esto de la leyenda negra y, por ejemplo, hasta donde yo he visto, me queda claro que a Galileo se le dio un trato injusto. Es un hecho. Ahora, de que lo hayan masacrado, que lo hayan quemado, eso no me queda claro, eso no lo puedo confirmar. Pero de que ¿A sí se le quién? hizo a Galileo. Galileo no murió masacrado. No murió masacrado, pero se comenta mucho eso. Pero digo, yo lo he visto en varios documentales y cosas así, y unos casi te dicen de que sí, lo masacraron, otros dicen simplemente que hicieron, bueno, primero fue cárcel y luego lo llevaban a su casa, que hicieran prisiones domiciliarias. Ya, y así murió. ¿no? Y por Bueno, ejemplo, en el caso de Galileo, sí hubo abusos, que repito, la parte católica que quiere poner todo lo bueno en la iglesia católica, nosotros nunca nos equivocamos en el pasado y todo esto, también se equivocan ahí, porque sí hubo abusos, pero los abusos no fueron los que cuenta la leyenda negra y que todo el mundo se traga que la iglesia mató a Galileo. Galileo murió tranquilo en su cama, ¿no?
Entonces, pero bueno, simplemente cito una más, por si la iglesia no ha pedido perdón. Ya te cité nada más dos de Juan Pablo II, una de Benedicto, va otra de Benedicto, 2009, audiencia general del 29 de abril del 2009, y aquí ya va directamente para precisamente el problema en Canadá, porque esto se lo citó a Phil Fontaine, que es el gran jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá. En esa audiencia, a este jefe, gran jefe indígena, Benedicto pidió disculpas. Justin Trudeau de Canadá, el primer ministro, está pidiendo que la iglesia pida perdón. Ese perdón ya se dio. Ese perdón ya se dio. Audiencia general del 29 de abril de 2009. Fue inclusive acompañado por la conferencia, por el presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Canadá, Monseñor James Weisgerber, no sé si lo estoy pronunciando el apellido, pero ahí están los actos de perdón. Papa Francisco, 2015, eso también yo lo cité en el comentario que le dice a Diego Saúl, 2015 en Bolivia, palabras tal cual de Francisco, el Papa Francisco. Les digo con pesar, se han cometido muchos graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Entenderemos que Canadá es parte de América. Lo han reconocido mis antecesores, lo ha dicho el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y también quiero decirlo, al igual que San Juan Pablo II, pido que la Iglesia se postre ante Dios e implore perdón por los pecados del pasado y del presente de sus hijos. Y quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Y junto a este pedido de perdón, para ser justos, también quiero que recordemos a millares de sacerdotes, obispos, que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz. Esos que tú y otros están olvidando. Hubo pecado y abundante, y por eso pedimos perdón. Pero allí también donde hubo pecado, donde hubo abundante pecado, sobreabundó la gracia a través de esos hombres que defendieron la justicia de los pueblos originarios. Les pido también a todos, creyentes y no creyentes, que se acuerden de tantos obispos, sacerdotes y laicos que predicaron y predican la buena nueva de Jesús con coraje y mansedumbre, respeto y paz, sin olvidar a las monjitas que anónimamente recorren nuestros barrios pobres llevando un mensaje de paz y bien, que en su paso por esta vida dejaron conmovedoras obras de promoción humana y de amor, muchas veces junto a los pueblos indígenas, incluso hasta el martirio. Y una más, Papa Francisco 2016 en México, en Chiapas, que sabemos que es una zona indígena. Una duda nada. Una duda nada más. Termino, sí, quita esta cita, porque finalmente con esto termino este primer punto. Y ahorita me dirás la conclusión. Pedir perdón también por nuestros pecados presentes, palabras del Papa Francisco, 2016, que son los que dependen de nosotros. En vez de seguir atropellando y discriminando a los pueblos originarios, démosle el lugar que Dios mismo les ha dado. Entonces, yéndome a tu comentario, que lo voy a leer tal cual nuevamente, tu primer punto, creo que te refieres a aquella disculpa generalizada. ¿Estás claro? Hoy puedes aceptar que tú eres el equivocado, porque no fue generalizada. Por el tema de la adquisición, sí. ¿Cómo? Por el tema de la adquisición, sí. Sí. ¿Con el tema de qué? Ok. A ver. Ahí está, perdón, que me pidieron que apagaros. Sobre el tema de la adquisición, sí. Lo puedo resaltar. ¿El tema de qué? No te entiendo bien. ¿Te escucha? Te escucho, pero como dice la palabra, no te alcanzo a entender la palabra que das. El tema que originó esto, sí. O con el tema que originó esto, ok, ya. Ajá. Entonces, y bueno, ya reconociste de que ni siquiera habías leído el documento de Juan Pablo II del 2000, del cual tú comentas generalizado, etcétera. Pasemos, bueno, no sé si te merece algo más, o sea, tu primer punto, después de Okay, las mira, evidencias que te estoy dando. una duda, que antes que se me olvide. Tengo aquí nomás un documento que logré descargar de la página vatican.va. No sé si sea una página oficial o sea una página hecha por alguien.
Digo, te comento a ti. Vatican.va es la del Vaticano, ya. Ah, ok, ok, porque la única documento que tengo sobre la Inquisición, pues hace rato me puse a buscar sobre eso y dije, bueno, voy a buscar a mí en la página oficial, además encontré uno que es sobre el tema de Juan Pablo, fue el 15 de junio de 2014. Pero tú Dice, dices, ¿estás hablando de la Inquisición? sí, ¿Y qué tiene que ver la Inquisición aquí? a ver, te digo, justamente porque estaba buscando hace rato sobre el tema así parecido, o sea, ya sea buscando la palabra clave, Inquisición o cosas así por el estilo, para ver qué se ha dicho de ese tema. Ya. Tú, me dirás si no te dije del principio que íbamos a ser puntual a lo que tú dijiste, no brincar a otros temas. Igual yo no te digo, yo hasta te dije, yo no tengo problema de hablar de otros temas, etcétera, pero si vamos a tomar con seriedad, no vamos a brincar de rama en rama. Y aquí la cuestión está muy claro que es con respecto a pedir perdón por las ofensas que se han hecho y los abusos que se han hecho en el pasado y muy especialmente con los pueblos originarios o indígenas. Y por eso te estoy citando. Ahí me van a decir si la iglesia no ha pedido perdón respecto a esto. Si quieres brincar la Inquisición, porque esto de Canadá no tiene nada que ver con la Inquisición. Ok, como veas. De hecho, yo no sé si sabes que esto de Canadá, la iglesia tiene, es más, yo no sé si sabes, el Papa Francisco se va a reunir con los indígenas de Canadá en diciembre, precisamente para tratar este problema. O sea, no solamente ya en el récord la iglesia ha pedido perdón a los pueblos originarios, incluyendo Canadá, como en el caso de Benedicto XVI, en el 2000, que te dije, 2007. O sea, ese perdón que están pidiendo los canadienses ya se dio. Pero no hay problema. Te lo aseguro que después de hablar el Papa Francisco con los indígenas canadienses nuevamente en diciembre, citará otra vez perdón. Acabo de citar, de hecho, creo que si vamos a hablar de descriptividad, de tomar ahora sí el problema por el mango, el más claro ha sido Francisco a respecto de los otros papas. Lo acabo de leer, o sea, inclusive hasta está pidiendo perdón por los abusos que hoy mismo se están haciendo con los indígenas. Él no hace poco citó a un concilio, perdón, a un sínodo de la Amazonía, que precisamente tiene que ver con los indígenas. No tiene, bueno, creo que me sé la noticia, creo que fue por el tema de que algunos entraron a los templos, no sé qué sea, o santuarios de los indígenas ahí presentes y rompieron sus ídolos. Bueno, creo que ustedes llaman así ídolos, ¿no? Los dioses de otros, No, acá hay el tema es grande, por eso ahora fue un sí, ¿no? Hay una Ajá, necesidad pastoral en las partes indígenas en donde no se les está atendiendo dignamente, ¿verdad? Pero bueno, creo que queda resolvido ahí. Pasamos al segundo punto. Dos, dices, vuelvo a citar lo que tú me respondes. Ahora, me parece curioso que te pongas sensible por el tema del aborto. ¿Cómo no me poner sensible si estamos hablando de la dignidad del ser humano? Ahora me parece curioso que te pongas, y yo lo mencioné, porque es una reverenda hipocresía por parte de Canadá y sobre todo estos manifestantes que traigan su camiseta anaranjada diciendo que todo niño vale la pena, cuando en realidad no vale toda la pena, porque el niño que está en el vientre para ellos no vale la pena. Es una reverenda hipocresía por parte del gobierno de Canadá, ¿va? Entonces, pero bueno, tú con mucho sarcasmo mencionas, ahora me parece curioso que te pongas sensible por el tema del aborto. Qué bueno, comprendo del por qué piensas así, influido por tus creencias. ¿Desde cuándo el tema de la dignidad humana es parte de la creencia? es que estás empezando a mezclar temas, porque nada tiene que ver el tema del aborto con la vida humana, no porque una mujer aborte, automáticamente va a pasar por la calle y le va a patear a un anciano. ¿El aborto qué es? Ya sé que me vas a empezar a decir de que el aborto, aquello, lo otro. Mira, hablando incluso puntuales, la OMS te dice claramente que es un producto, no es un niño, no es un bebé, entonces no lo puedes comparar. Ahora, ya podemos ¿Tú te discutir adhieres aquí a que esa declaración? la OMS, ¿sí? Bueno, no solo de ellos, sino de cualquier doctor que tú le preguntes al respecto. No, 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 porque la misma ciencia ha reconocido que hay una vida humana desde la concepción. Okay. Bueno, bueno, sigue. Vamos a eso. Entonces,
Ya, entonces, no, pero quiero ver entonces tu postura, porque si tú crees Okay. que yo defiendo la vida porque mi fe o mi religión me está diciendo que desde la concepción hay un ser humano, no, eso me lo dice la biología básica, la genética básica, la embriología básica, la Okay, ciencia, okay. no me lo dice o sea, por fe, yo puedo decirte todavía, por ejemplo, solamente a nivel de ley natural, es decir, estamos hablando también de ciencia y todo esto, solamente por eso podemos decir que la dignidad del ser humano radica en la misma especie del ser humano. Entonces, si alguien, y tú, o cualquier otro científico, porque sí, los conozco, algunos que dicen que no, que hay ser humano hasta después del tal semana y todo eso, si es así, por favor, explícame y detallada y puntualmente cómo pasa a alguien de no ser a ser. O sea, Okay. ontológicamente estamos hablando de que qué es un ser humano. Si no es desde la concepción, entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano ser humano? Ok, mira, yo te respondo. Esto ya es entrando únicamente, porque sí, ya podríamos entrar en cuestión primero de que te puedo dar razón. En la vida empieza la cuestión humana. Es cierto. Ahora, el detalle es saber qué vida es importante y qué vida no es importante. Y puede sonar feo, así como lo estoy diciendo, pero yo no me ando con moralismos. Y yo digo, ¿por qué? Porque vida como tal, si no vamos a la propia ciencia, vida te lo cataloga desde las propias bacterias y virus hasta los seres humanos. Y eso que no te he contado sobre las plantas y los animales que los catalogan como vida. Ahora aquí ya traemos otros al respecto de que, bueno, qué vida es más importante. Y donde también entra en parte influido por tus creencias. Mira, por ejemplo, yo soy de la idea de que si se me presenta una alternativa para no consumir carne, pues te soy sincero, no puedo dejar la dieta con carne y todo eso. Pues si me presenta la alternativa, lo voy a dejar de hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues viendo la situación, no me puedo dar el lujo de consumir, dar una dieta vegana, nada por el estilo. Ahora, lo que hace un Pregunta. ser humano, eh, yo considero que un ser humano, lo que hace un ser humano son varios factores, que puede ser uno, la historia que tiene, sus relaciones con sus demás conocidos y amigos, el tiempo que ha pasado, porque seamos honestos, y tú me vas a decir, no, porque yo los quiero a todos por igual, no, seamos honestos. Las personas tienen importancia cuando tú convives con ellos. o sea, tú estás reduciendo, ojo escúchate lo que estás diciendo, tú estás reduciendo la dignidad del ser humano a condiciones subjetivas. Así es. Es decir, que tú, o sea, si alguien ya ha nacido, por ejemplo, si alguien ya ha nacido y, por ejemplo, tiene algún tipo de problema psicológico precisamente para relacionarse, es decir, no va a tener buenas relaciones con la persona, eso en automático lo haría menos digno que aquellos que sí están sanos para tener relaciones saludables. O sea, Como para, o sea, o en, sea, mira, dependiendo, responde claro para que no brinquemos entre ramas. ¿En dónde radica la dignidad humana? ¿Dónde radica la dignidad humana? Porque lo que en tú la, estás diciendo es de que hay que ver si quién es más importante y no es más importante. Si tú estás cayendo en ese tipo de cuestiones, podemos justificar la esclavitud. Podemos justificar ciertas violaciones. Chance y tú violas a una que no es tan importante, ¿no? Podemos, el secuestro, vamos, podemos justificar barrabasada y media en el hecho de que esa persona no era tan importante. no me gustan a mí los extremos, tampoco exageres, porque, bueno, mejor no me voy a meter otros temas para no ir mucho por las ramas. No, Pero responde, la pregunta es sencillita. ¿Dónde radica la dignidad humana? te digo, todo entra a sujetar que tú le das a otra persona. O sea, la dignidad humana depende de la subjetividad de otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona, O sea, si, evidentemente, si un bebé ya ha nacido y su mamá no lo valora y lo quiere descuartizar, no hay problema. evidentemente, si hay problema, Pero para la persona no es importante. no, pero lo puede poner en adopción. Ya, pero te estás contradiciendo, hermano. Escúchate. ¿Dónde radica la dignidad humana? Tú estás poniéndolo en un aspecto meramente subjetivo. Es decir, ¿la dignidad humana depende de la percepción ajena de otra persona?
Con eso se Sí. puede justificar estupidez y media contra cualquier ser humano. Justamente hay entes reguladores como la ley que te evitan que hagas ciertas cosas. Discúlpame, antes de la ley, eso, entiendes que la ley se llama derecho positivo. El derecho positivo tiene poco que existe en la humanidad. Es decir, que tú me estás diciendo que antes de que exista el derecho positivo o la ley como la entendemos tú y yo, los seres humanos del pasado no tenían dignidad. Porque la dignidad se la tiene que venir. La ley no da derechos humanos, no da la dignidad del ser humano, los reconoce. La ley solamente tiene la tarea de reconocer la dignidad del ser humano. O sea, ¿tú crees que porque la ley dice que tienes derechos humanos es que entonces es que tú tienes tus derechos humanos? Porque la ley te reconoce a ti como un ser con dignidad, entonces es que te nace la dignidad. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Oye, el derecho positivo tiene muy poquito en la existencia de la historia de la humanidad. Justamente es por eso, porque no hemos pasado mucho tiempo que el ser humano se convirtió en un ser racional. Ya, pero es decir, tú entonces me estás diciendo que antes de la ley del derecho positivo el ser humano no tenía dignidad. ¿Me estás diciendo eso? No. Eso lo fuimos adquiriendo con el pasar del tiempo. La pregunta es, antes del derecho positivo, o sea, si tú me estás diciendo que el derecho positivo es el que da la dignidad, ¿me estás diciendo que antes del derecho positivo los seres humanos previos a ellos no tuvieron dignidad? Más aún, si hay gobiernos dictatoriales que precisamente atacan el Estado de Derecho y van en contra de ellos, entonces vamos justificando las dictaduras, inclusive modernas, ¿eh? Porque finalmente desbarataron precisamente la ley, el derecho positivo, ya aquí es una cuestión dictatorial, entonces vamos aplaudiéndole a Mao Zedong, vamos aplaudiéndole pues a todos, a dictaduras de izquierda o de derecha. Porque al fin y al cabo mataron a personas que no tenían dignidad. ¿Por qué? Porque en su estado no existía un estado de derecho. ¿Se puede cambiar la cámara? A ver, creo que se puede cambiar la cámara. Ok, partemos de la base de algo. ¿Qué es vida en sí? Catalógame lo que es vida. Yo necesito estar viéndote. Yo no vine a ver un pizarroncito ni nada por el estilo. Lo voy a poner al final entonces. Ya. Ok. Si nos vamos a la ciencia básica, nos habla de que la vida en sí puede ser desde bacterias, virus, hongos, árboles, animales y humanos. ¿En eso estamos de acuerdo? Estamos hablando de especies. ¿Eh? Estamos hablando de especie. Y del reino animal en general, sí. Ya por eso, pero estamos entonces en la concepción. ¿Hay una vida de especie humana, sí o no? Sí, o sea, en el momento de la concepción sabemos que está únicamente el ADN juntado de tanto la madre como del padre. Cuando el espermatozoide se No bude a... solamente eso, no es una célula como la que te puedes arrancar de aquí de un pedacito de un cabello. Ajá. Hay un genoma activo, tan activo que solamente lo que está pidiendo es que se le deje desarrollar. Tan activo y tan, entre comillas, independiente que exige de la madre cierta nutrición. Ahí me vas a decir que de cuál bacteria te sale un ser humano. Ahí me vas a decir de cuál célula del dedo que tú tienes te sale un ser humano. No mezclemos peras con manzanas. Que ese ser humano unicelular en la concepción es eso, no una célula cualquiera, es un ser humano en desarrollo. El que tú le nombres cigoto, luego feto, bebé, niño, joven, adulto, o anciano y todo esto, todos son etapas del mismo ser humano. Él no ha dejado de ser quien es desde que empezó a existir. Ontológicamente hablando, el ser humano no ha dejado. Todas esas cuestiones son falacias. No, pero es que no es un bebé, es un feto. Pero espérate, feto es simplemente la etapa de crecimiento de ese mismo ser humano que va a ser bebé, que va a ser niño, que va a ser adulto.
Ok, o sea, si, por eso te pregunto, A ver, ¿en la concepción hay vida humana? ¿Hay un ser humano ahí? Cristian Huerta, simplemente es información genética que se está transmitiendo, aún no es un ser humano. Entonces, ahora a ti te toca responder qué es un ser humano, pero con las pruebas. Dime qué es un ser humano. Que tiene nuestro ADN, básicamente, resumiendo, si lo quieres escuchar así. Y que no desde la concepción hay un ADN diferente al cuerpo de la madre, por aquellos que dicen que es cuerpo de la madre, no, no es cuerpo de la madre. Pero es simplemente información genética, no es un ser humano aún. Pero no es una información genética como si te quitaron un diente. Hay todo un genoma activo. Lo único que pide es que se desarrolle. Sí, se desarrolla, pero por eso mismo, porque aún no ha completado su etapa. O sea, tú no eres ahorita totalmente humano porque todavía no eres adulto o porque no eres todavía anciano. Se considera ya un ser humano cuando está en la etapa de neonato. ¿Quién? O sea, hermano, estás dando frases sin sustentarlas. O sea, puedes decir lo que tú quieras, pero si no respondes y no fundamentas, tú puedes creer si quieres que el ser humano comienza hasta los 15 años de edad. Yo entiendo Hemos tenido líderes políticos que realmente han creído que, por ejemplo, los negros no eran seres humanos, que inclusive españoles que no creían que los indígenas fueran seres humanos. El Papa del tiempo tuvo que sacar una bula y la reina Isabel de España tuvieron que defender la dignidad de esos seres humanos. Entonces, lo que tú estás argumentando justifica totalmente los genocidios que han pasado en la historia, ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos en realidad están subjetivizando la dignidad del ser humano, lo que tú estás haciendo. Porque si el ser humano no tiene su dignidad, igual que como la tú tienes, o sea, si tú tienes más dignidad hoy que cuando estabas en el vientre de tu madre, estás justificando totalmente un tipo de, el término es, ay, se me fue el término, se me va el término. Por ejemplo, eso lo están haciendo, por ejemplo, en Europa con los bebitos que vienen con síndrome de Down. Precisamente cuando detectan que trae síndrome de Down, los terminan matando. Son los más abortados. ¿Por qué? O sea, ¿una enfermedad te define la dignidad? no, sí considero mal. Pero por eso mismo yo por eso no me preocupo. Yo sé que en un futuro se podrá modificar completamente los genes. Eso es una hipótesis. Aquí No, estamos no es una hablando de... hipótesis. Claro, es una hipótesis porque estás diciendo en el futuro. Es más, con eso te digo que ya con eso tienes un tipo de fe. Porque estás creyendo. O sea, hay muchos no creyentes muy interesantes que llegan a decir, pero es que la ciencia no ha descubierto esto, pero en el futuro la descubrirá, compadre, eso se llama fe. Una fe, si quieres, de derecho natural, pero es fe, Son fantasías. Hay porque cosas que todavía no como existe. viajes en el tiempo son fantasías, por ejemplo. Eso es un hecho. No hay ninguna prueba, nada que nos pueda garantizar que el viaje en el tiempo puede existir. Ahora, lo que es la modificación humana de los genes, sí, ya se ha hecho experimentaciones con ello. No nos Pero bueno, alarguemos. puedes argumentar con la bioética y todo eso, pero ya se está haciendo. No nos alarguemos. Si no hay un ser humano y por lo tanto, porque en el momento que digamos que es ser humano, tiene su dignidad intrínseca. Porque la dignidad del ser humano es propia su propia naturaleza. Si tú me dices que hay un ser humano sin dignidad, te estás contradiciendo. A ver, yo considero, por ejemplo, que no tienen dignidad, por ejemplo, los criminales, básicamente. Claro que la tienen, No la tienen. claro que la Porque si tienen. intentó ellos romper todas las reglas que hemos establecido para mantener un orden, porque la tienen que Merecen tener. castigo, merecen el castigo, etcétera. Pero, por ejemplo, tú no puedes agarrar un criminal, inclusive ahora ni siquiera el derecho positivo te lo permite, y dices, este violador descuartizó a su víctima. Hoy por hoy, en ninguna cárcel civilizada, dicen, pues para poderle hacer pagar, lo vamos a descuartizar. Hay pena de muerte, pero es que hasta en la pena de muerte se reconoce que hay un tipo de dignidad humana mínima que no se puede desaparecer y que el Estado y las leyes no pueden desaparecer.
porque sería minar precisamente la base ontológica de la dignidad humana. En el mismo momento que nosotros empezamos a arrebatar la dignidad del ser humano, inclusive el que ha hecho malas cosas, o sea, yo no estoy defendiendo a un criminal, todo eso tiene que pagar, ¿verdad? Pero, pero la dignidad humana no se arrebata. ¿Por qué? Porque ni el Estado, ni tú, ni yo nos la han dado. Es intrínseca a nuestra propia existencia. ¿Cuánto te costó tu dignidad? ¿Te la dio el Estado? ¿Te la dio tu papá, tu mamá? No, desde el momento de que tú eres quien eres, desde el momento que eres de la especie humana, ahí hay una dignidad. Lo único que yo te digo, y esto no necesita ser católico, esto es básica, filosofía básica, es ciencia básica. Aquí la cuestión está, lo que se agrega la Iglesia Católica, y muy en especial Juan Pablo II, es que no solamente la dignidad humana radica en la especie, sino en una cuestión, en la unicidad de la persona. Tú puedes tener un gemelo, pero ese gemelo ontológicamente es diferente a ti. Bueno, sí, científicamente Eres, sí eres único y repetible, y eso lo creemos ya realmente por una cuestión evidentemente influenciada por la revelación, ¿no? Pero se puede sacar perfectamente con ley natural, con ciencia básica, mínimo, el hecho de decir la dignidad humana radica en la especie del ser humano. En el momento que tú dices que hay algunos seres humanos que tienen más o menos dignidad, que son más o menos importantes, entonces tú estás poniendo la base para subjetivizar la dignidad humana, y bajo la base de subjetivizar la dignidad humana, te digo, y aunque no te guste, es donde se han justificado los genocidios. Mira, te voy a comentar algo que no te he dicho aún. Sí, evidentemente a lo mejor estamos perdiendo un poco el tiempo sobre el tema del aborto, eso. Y yo te digo, a lo mejor sí puede ser un poco inútil estar discutiendo el hecho en que si es vida o no, pero es que hay una cuestión importante aquí. ¿Qué piensas hacer con la vida que van a hacer? Posiblemente tu objetivo es que nazca y ya te olvidas de él. Que sí, ya has comentado tú antes en un video hace 2 años, que recuerdo, que no únicamente no se centran de que pues, deje la vida al neonato y ya se olviden de la demás vida, pero que lo que pasa es que lo sucede así, que nomás defienden la vida y luego cuando ya nace, pues se olvidan de él y va, pues hay que ande por ahí. Aquí en México, por ejemplo, el tema de adopción, creo en las estadísticas que cuentan en cierto año solo se adoptaron 52 niños. Lo demás está en el orfanato y no crees que los orfanatos son buenos lugares para un niño. Te voy a poder responder, nada más que te digo, muy inteligentemente te está saliendo del tema. Porque si No, no, no. si respondiéramos lo principal, porque volvemos a lo mismo, si empezamos a reconocer dónde radica la dignidad humana, y si la dignidad humana radica desde la concepción, no se justifica nunca el aborto voluntario, nunca, nunca se justifica. Ahora, que después hay que analizar las políticas sociales y todo eso, o sea, vamos a decir, los ricos y sistemas y estados que han causado precisamente las desigualdades de que el rico es más rico y el pobre es pobre, ellos tranquilos en su yate. Ah, no, y en los platos rotos de la pobreza las tiene que pagar el inocente, el no nacido. Porque no, pobrecito, pues va a estar pobre. Bueno, mira, si vamos a poner la pobreza como pretexto, pues mira, nos ahorramos 3/4 de la población, porque 3/4 de la población viven en algún tipo de pobreza. Vamos a matarlos, a los pobres. De hecho, yo asisto a los homeless, a las personas que están en la calle. Listo. Por tener una vida indigna como tal, habría que decirle, inclusive a la siguiente vez, yo creo que me le tengo que acercar a ellos y decir, ¿sabes qué? Hubiera sido mejor que ni hubieras nacido. Le tendré que decir a la cara a esas personas. Bajo tu razonamiento, se llega a ese tipo de estupideces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú quieres evadir el punto principal es la dignidad humana. O En un sea, punto moral, un punto muy moralista. no, Y estamos hablando porque de evidencia. yo tengo una pregunta, ahorita me fuiste el tema del homeless. ¿Cómo va a saber él, en el hecho, digamos, si lo hubieran abortado, cómo va a saber que fue abortado? Estoy hablando de una cuestión retórica bajo tu propia lógica. Precisamente es eso, que cuando ves que cómo es absurdo, precisamente es absurdo este razonamiento, precisamente por tu premisa, porque para mí no. Para mí ese homeless verdaderamente tiene la misma dignidad que la tenía desde que estaba en el vientre de su madre, y merece que se le defienda su dignidad y que se le promueva su dignidad. Por eso yo soy
en esta parte a ti te equivocas si me quieres venir con esta cuestión de lo que yo les llamo los pronacimiento, que solamente se preocupan por los no nacidos. Conmigo te equivocas, porque yo he defendido y he puesto hasta en peligro mi vida defendiendo a los no nacidos, como también a los nacidos más pobres, más excluidos, más rechazados, más violentados. ¿Por qué? Porque la iglesia, por definición, declara que el ser pro vida es defender y promover la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Eso es ser pro vida. Y eso es lo oficial en la iglesia católica. Uno de cada 100 o 1000 personas, bueno, hablando únicamente católicos, que hacen eso. O uno de cada 10.000. Esto no cambia la realidad. Sí, sí, lo decían inclusive los filósofos griegos. O sea, una cosa que es verdad, aunque el 100% diga que es mentira, no por eso deja de ser verdad. Punto. Y una mentira, aunque la apoye el 100% de las personas, no se hace verdad. Tú estás cayendo en una falacia ahí. Lo que es, punto. Aunque haya católicos que son totalmente incongruentes con respecto a esto, eso no cambia la dignidad de los seres humanos desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te digo que te quieres ir a las ramas, sin resolver el problema principal. Te he venido preguntando, entonces tú compruébame, o sea, si un ser humano no tiene su dignidad desde su concepción, entonces explícame desde cuándo y por qué. Es como los que me dicen, hay gente que me ha dicho, no, es que el ser humano se puede considerar ser humano hasta que tenga su sistema nervioso, porque justifican mucho que se puede abortar en ciertas etapas en donde el bebé no va a sentir porque no tiene su sistema nervioso. Y le digo, ok, entonces, por ejemplo, si tú estás anestesiada o te das un golpe, yo podría violarte, puede hacer lo que tú quieras, etcétera, como no estás sintiendo, o personas que están enfermas de su sistema nervioso, que tienen su dignidad averiada también. Pero es que justamente es lo que comenté anteriormente, es porque tienen una historia, tienen una familia de detrás. Pero la dignidad es independiente de la familia que se está, independientemente de tu historia. Tanto familia, amigos, historia que tenga, me refiero a una historia de un futuro que tenga y todo eso. Lo que sea. No, hay, no que en un futuro quiero hacer eso, no, o sea, un futuro real. Pero tú no puedes depender, o sea, si tú estás poniendo la dignidad humana condicionada a esos elementos, se puede justificar cualquier desmadre a cualquier persona. Porque nada más hay que revisarle su historia, sus relaciones personales, la subjetividad con la que voy a mirar a las personas, etcétera. Entonces, o sea, tienes el derecho de pensar así, pero entonces, es hasta irónico en los comentarios que tú me pusiste con respecto a esto de que los papas sí no pidieron perdón y todo ese tipo de cuestiones, cuando tú eres el primero que tu mentalidad justifica perfectamente muchos de los abusos de la propia iglesia que ha tenido, por ejemplo, con los indígenas, de otros estados, los genocidios se pueden justificar perfectamente bajo tu razonamiento. Pero ¿cómo se va a justificar si justamente lo creen en el punto anterior, con respecto a que tienen toda una historia, tienen una familia? Es que mira, para empezar, o sea, a lo mejor no, pero esa familia y esa historia le da la dignidad, esa es mi pregunta, te la vengo diciendo varias veces. O sea, la historia no me gusta, te da la dignidad. Formar respóndeme. La pregunta sí es muy clara. ¿La historia te da tu dignidad? Sí. Sí te da tu dignidad la historia. Sí. A final de cuentas somos únicamente seres que dependemos de la sociedad en sí. En sí nosotros no tenemos valor. Dios mío. Tienes todo el derecho de pensar así, pero bajo ese pensamiento se puede justificar cualquier abuso a la dignidad humana. No, es que no sea así. Es que en sí el hecho en que nosotros los seres humanos evolucionamos de otras especies. No fuimos creados, no fuimos planeados, solo somos un punto específico en el espacio, en el lugar. Ahora vamos a brincar al tema de la evolución y todo esto, que yo no tengo problema en decírtelo. La misma iglesia reconoce que hay elementos de la evolución que son perfectamente creo que el documento habla que es el Humanis Generis, ¿no? Que habla sobre eso. ¿Cómo? El Humanis Generis, se llama así, ¿no? El escrito que hicieron respecto hablando sobre ese tema. Bueno, la iglesia tiene muchos ya, entre esos Humanis Generis ya. Okay. Que habla que, bueno, que no se ponen muy de acuerdo el tema de evolución, consideran de que el alma se lo da a Dios, algo así dice al respecto.
Ya, te digo, yo no tengo problema en hablar, pero ya van varios, por eso te estoy regresando. O sea, ojalá que estés grabando Sí, o si mira, no, después veas el mira. mío para que te des cuenta cómo has brincado y no has respondido. O sea, entonces ahí es donde yo te pido una Al final cuestión. de Mira, yo no necesito convencerte si tú quieres pensar como tú piensas, si tú crees que el ser humano tiene dignidad por su historia, por la subjetividad como es apreciado por otros, por lo que tú quieras y guste, listo, pero hay que dejar claro que bajo eso se pueden justificar varias violaciones a la dignidad humana. Mira, aquí hay un Aunque digas que detalle. no. Lo que yo te mencioné únicamente es la opinión de un civil, el cual tampoco no es que sea doctor ni nada por el estilo. Únicamente te estoy citando lo que dicen otros científicos, otros doctores o la OMS, nada más. Ahora, si tú me preguntas a mí qué solución propongo yo, específicamente hablando, a mí me gusta vivir un mundo ideal donde se alcance, por ejemplo, que todos seamos infértiles y se pueda alcanzar la fertilidad hasta cuando sea exacto para tener Hermano, no hijos. sé si te estás escuchando, la verdad que estoy dudando ya que te está escuchando. No, no, mira, Eh, es que el detalle es que yo entiendo Estás que a lo mejor brincando de rama. Si no resolvemos la parte de dónde radica la dignidad yo humana, considero el aborto un mal menor. Yo cuando el momento, como lo dije al principio, con el tema de la carne, si me da una solución, el cual ya no yo requiera comer carne, nunca vuelvo a comer carne. Y lo mismo pasa con el tema del aborto. A lo mejor sí puedo estar equivocado en varios aspectos de que a lo mejor esté justificando y todo eso. Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Que si está el mal menor. Y justamente lo que te mencioné respecto con el tema de la adopción. En que sí, tú te puedes poner a decir, sí, porque la dignidad humana, aquello, lo otro, pero ¿qué es lo que pasa? Que la realidad únicamente lo que estás haciendo es desbalancear todo, que estás haciendo básicamente perder tiempo, porque si nadie se pone de acuerdo, imagínate tú que hermano, todos los mira, católicos te podría recetar facilísimo. Ahorita estás hablando de mal menor y me dices hace poquito de que no moralismos. Ya ajá, entrar sobre el mal menor es un tipo de moral, ¿ok? Ya es un tipo de moral. Es una evaluación moral la que tú estás haciendo. Entonces ahí ya de antemano al menos primero reconoce de que te estás contradiciendo, porque estás hablando de mal menor y después estás despreciando que el aspecto de moralismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ok? Porque si estamos hablando de mal y de bien, estamos entrando en el terreno de la moral. ok, bueno, ¿Ok? Y el bueno, mal no, bueno, menor, el mal menor es una excepción moralmente hablando, porque ya te metiste, ahora sí como decimos, fágate los pantalones, entras en el terreno de la moral, si entras en el terreno de la moral, el mal menor es una cuestión de excepción, pero que no toca la parte de la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Te estoy repitiendo, la cuestión de las leyes y del orden exterior, de ley positiva, ley natural y todo esto, está al servicio de la propia dignidad del ser humano, no antes. Porque la moral no nació así abstractamente. Si la hemos tenido organizada, sí, o sea, ¿tú crees que el concepto de mal menor brotó así, pum? ¿O hay seres humanos con dignidad humana que han razonado esta cuestión de ley natural, que evidentemente no organizó esto? Pero es seres humanos que tienen dignidad. Es que tú te estás brincando lo esencial, precisamente ese es tu problema. mira, mira, hay un detalle, estás olvidando, y a lo mejor tú puedes ver lo que estoy diciendo es subjetivo, pero no subjetivo, es realmente objetivo, porque a ver, ¿qué sería lo peor que se podría hacer? Digamos, como para acabar con la pobreza, para acabar con el mal y todo eso. A lo mejor aplicar Hermano, o sea, una teoría martinista mira, y se acaba. No, no es no es que la quiera solución. interrumpirte, pero es que no vamos para ningún lado cuando tú estás brincando y evadiendo el tema principal. Mira, vamos a tocar los temas que hemos tocado antes. Ok, estamos de acuerdo que es vida humana. Si hay vida humana en la concepción, Sí, porque hay, tiene información genética básicamente. por eso, pero Y que, no es una información genética como un moco que tú te puedes sacar. Un moco nunca va a desarrollarse al punto de sacar una persona. bueno, con información genética del padre y la madre. Porque no, pero es que la parte tu tramposa, que es la que has querido decir, es que nivelando como las bacterias igualmente al cigoto, a la parte de ese ser humano unicelular, discúlpame, no son la misma cosa, una persona unicelular, hay un ser humano unicelular, tú no puedes sacar de un moco o de cualquier célula o de una bacteria un ser humano. Esa
ese ser humano unicelular, aunque tú no lo reconozcas, lo único que necesita son las condiciones para seguir desarrollándose y tiene ya todo un genoma activo que te digo, reclama inclusive ciertas cuestiones del comportamiento del cuerpo de la madre que empiezan a cambiar precisamente para, o sea, vamos a decir, tiene el poder de mandar el cuerpo de la mujer para que se dé ese tipo de desarrollo. Y podríamos entrar en cuestiones, ¿cómo? Desarrollar. ¿Cómo? Justamente, como tú dijiste, requieren las condiciones para que se puedan desarrollar los virus y también las bacterias. Pues bueno, a lo mejor sería muy efectivo comparándolo con bacterias, comparándolo con virus. Bueno, está bien, vamos a subir un poco el nivel. Con el y bueno, no me refiero a las plantas, porque algo también sería muy bajo. Vamos a hablar con el tema de los propios animales. Pero entonces, volvemos a lo mismo, ¿no diferencias entre especies? ¿Qué es la diferencia entre animal y ser humano? Ontológicamente. No, en sí, no hay ninguna diferencia entre un animal y un ser humano. Dios mío. Nosotros más importantes porque debido a varias culturas, varias religiones, nos creemos los bambos del mundo en sí. Pero en sí, nosotros no tenemos que gobernar sobre la tierra, es que tenemos que compartir sobre las demás especies. Te estoy preguntando, ¿cuál es la diferencia ontológica entre un ser humano y un animal? Más que salir con que decir que el ser humano más importante, básicamente se resume en eso. No me estás respondiendo. ¿Cuál es la diferencia ontológica entre un ser humano y un animal? No sé, bueno, respóndeme tú. Ok, entonces, ves que si no planteamos ni siquiera las cuestiones básicas, te digo, yo no tengo problema en que tú pienses lo que tú quieras, ¿verdad? Pero ciertamente es irónico que eres tú el que tiene un pensamiento que justificaría violación de dignidad de los derechos humanos. Esa que violaron esos malos católicos con los indígenas en Canadá, eso se podrían justificar perfectamente en tu razonamiento, perfectamente podrían caber. Y la iglesia ha pedido perdón precisamente por eso, porque aunque sean católicas, sean sacerdotes, obispos, a quien sea, nunca va a ser justificable lo que hicieron. ¿Por qué? Porque esos niños hayan sido indígenas, hayan sido pobres, ricos, la historia que hayan tenido, chicos grandes, enfermos, sanos, lo que sea, desde la propia concepción han tenido su dignidad y la dignidad es intrínseca, es inviolable. Si en el momento que tú dices que no está desde la concepción, no me has demostrado y nadie me lo ha demostrado. Y no es una cuestión de arrogancia, pero no me lo vas a poder probar, porque me tendrías que probar que cómo es ese ser humano unicelular, que supongamos que no sea ser humano, cómo llega del no ser al ser. Nadie absolutamente me ha respondido eso. Todos los que quieren decir que no es un ser humano desde la concepción, nunca me han probado, y ya te estoy diciendo de doctores, de estas gentes pro aborto y todo, que supuestamente tienen mucha preparación y todo eso, nadie me ha sabido responder, explícame cómo se pasa del no ser al ser. Es que justamente te digo, por ejemplo, ahorita ustedes se me hacen, por ejemplo, si te pregunto a ti, ¿tú qué opinas de que existan las carnicerías? Que existen las granjas. ¿Qué Te tiene? pregunto a ti. No, pero o sea, ¿qué tiene que ver? No, te pregunto, ¿tú opinas que están bien que estén ahí, que estén matando animales, todo eso? Mientras sea un trato ético a los animales, yo no tengo ningún problema. Pero pues el trato ético termina en que los matan. Ya, por eso. Pero si tú no me... ojo, si vas a tratar de comparar al animal al ser humano, te recuerdo que ni siquiera me supiste responder la base ontológica que diferencia un animal de un ser humano. Precisamente porque yo sí sé la gran diferencia ontológica que hay, no me escandaliza el hecho de que se pueda matar un animal mientras sean los medios éticos y justificables. De hecho, la crueldad contra un animal es un hecho malo, moralmente hablando, ya que ya metiste tú solo, te metiste en cuestiones moral, es malo no por el animal en sí mismo, sino porque genera perversión en el ser humano. Porque el animal no tiene capacidad de abstracción, porque el animal no tiene voluntad. Eso sí te equivocaste lo de si tiene voluntad. No tiene voluntad. Tú nunca vas a ver un perro que tiene ganas de aparearse
y viendo una perrita y decir, ¿sabes qué? No voy a hacer caso. No me le voy a montar. Justamente. ¿Cómo? Y si pasa en la naturaleza, de que No, sí, los instintos, Dios mío. tienen un cierto ejercen, pero no todos los animales. Cuando Es que está, tú no diferencias entre voluntad e instinto, entre voluntad y psicología. De hecho, nosotros creemos, al menos como católicos, creemos que el animal tiene alma, pero es alma animal, diferente al alma humana que es espiritual. El animal no tiene intelecto. El animal no tiene capacidad. Dime, primer animal que tiene capacidad de abstracción. Porque no estoy hablando, no vaya a ser que, por eso te digo, ten cuidado, porque si no conoces los términos, te terminas embarrando. No vayas a ser como aquel que dice, ay, pero los delfines sí son bien inteligentes. Estoy hablando de intelecto como capacidad de abstracción, no capacidad de deducción, perdón, de deducción de aprendizaje, etcétera. También tú abstracto te refieres a los sentimientos o No, emociones. la abstracción es que, por eso digo, o sea, no es querer ni menospreciarte porque Dios sabe que, bueno, a ti te viene valiendo que es Dios, ¿verdad? Pero a mí me interesa mucho lo que diga Dios de mí. Él sabe que no es por querer trabajar, pero precisamente cuando yo te propuse el tema y después vi un poquito de cómo te has manejado, nada más por un poquito por encimita, realmente yo lo que me esperaba era exactamente ese tipo de actitud, ¿no? Entonces, pero finalmente, a diferencia de otros católicos que prometen debates y que después se echan para atrás, yo te dije, pero yo doy mi palabra y hay que darle. Pero esto no va para ningún lado, porque realmente me estás probando que el mismo simplismo, la misma irresponsabilidad con la que me comentaste y con la que muchas cosas que tú publicas, la estás teniendo. Yo no tengo problema en que pienses lo que tú quieras. No tengo problema. Pero yo a lo menos sí he podido fundamentar. Tú ni siquiera los términos los conoces. Y te repito, esto no lo veas como una cuestión de arrogancia por parte mía. Es simplemente que si vamos a hablar con seriedad de esto, porque para mí, mira, aquí es donde queda, mira, aquí es donde queda un poquito tu sarcasmo, ve dónde queda tu sarcasmo. Ahora me parece curioso que te pongas sensible por el tema del aborto. Claro, ya entiendo por qué tú puedes llegar a este tipo de sarcasmo, porque tú pisoteas de una manera tan subjetiva la dignidad del ser humano, y yo no. A ver, Porque yo he tratado de primera mano a las mujeres que han querido abortar y he tratado de primera mano a mujeres que han abortado. Y sé del síndrome posaborto. Y yo mismo me he entrado a escondidas a lugares donde hacen los abortos y te puedo decir que a veces están, al menos el que metí, de manera insalubre. a O ver, te sea, metiste. yo te puedo decir que en las mismas clínicas de aborto ni siquiera les muestran el ultrasonido a las madres. ¿Por qué será? Porque cerca del 80% de una mujer que ve un ultrasonido se arrepiente. Yo conozco a las personas que han estado dentro de la investigación de cómo los productos del bebé abortado, o sea, de su cuerpecito, han sido comercializados por Planned Parenthood para estudios de saborizantes, de maquillaje, etcétera. O sea, que no solamente comercian con la sangre de esos niños inocentes, sino que después le sacan ventaja todavía más cuando dan los restos de esos bebés a estas causas. Discúlpame, para mí, o sea, si para ti se te hace una cuestión superficial, para mí no. Por eso para mí, le dije a Diego, y Diego me ha estado rehuyendo de hace mucho este tipo de argumento. ¿Por qué? Porque Canadá está en una absoluta hipocresía. En este caso, que yo digo, lo que hicieron mal los católicos con los indígenas y todos estos niños y todo esto, se tiene que hacer y el Papa Francisco los va a recibir en diciembre. Pero que no me vengan con la hipocresía de que todo niño vale la pena. Todo niño no. Porque para ustedes no valen los niños que están en el vientre materno. O solamente los deseados, los que sí quieren tener. Entonces, eso es una reverenda hipocresía y por eso yo le di ese argumento. Si tú me sales con un sarcasmo, pero tú mismo ni siquiera me has dado un argumento sustentable, todo es una cuestión de tu opinión, de la subjetividad, de brincar de tema, de brincar del otro. Discúlpame, creo que estamos perdiendo entonces el tiempo aquí. Esta Huerta, es que a ver, evidentemente tú y yo podemos estar toda la noche hablando sobre que sí, que dónde empieza la vida, dónde no empieza, pero al final de cuentas queda una opinión.
Porque Lo los mío es temas tu como opinión. abstracción no son términos que, por ejemplo, se manejan en la medicina. Que, por ejemplo, eso lo comentó un médico, que en la conciencia no existe en lo que son los términos médicos. Sí viene el diccionario a lo que se refiere a conciencia, pero en sí no viene, no se puede estudiar la conciencia como tal. Lo cual significa una ligera cosita que le pega sobre todos a todos aquellos que con gorro de ciencia, que más bien es gorro cientificista, quieren absolutizar y entender la realidad del ser humano solamente desde el aspecto científico. Precisamente tú has dado jaque mate en eso. O sea, todos aquellos que no son creyentes, porque la ciencia no puede comprobar tanto tu fe y que tu conciencia y el espíritu y todo eso, precisamente tú estás dando en el hoyo. O sea, tú le estás pegando precisamente a los no creyentes, porque la ciencia no tiene capacidad en su campo de muchas cosas, y son cosas que existen. Ajá. La misma ciencia tiene leyes. ¿Esas leyes son materiales? En la mayoría de ellas sí. Si te refieres únicamente a física, sí. La ley ontológicamente, ¿es material? ¿Tú me puedes explicar una ley en términos materiales? La ley rige a la materia. Fíjate lo que te estoy preguntando. ¿La ley en sí misma es material? No. Sobre todo para aquellos que dicen, no, no, aquí solamente somos materia, etcétera, inclusive después de la muerte no pasa nada. Espérate, hasta no necesitas esas cuestiones de fe. La propia materia tiene sus logos. Y decir que no, es irte contradiciendo tú mismo de la propia materia, porque tú eres el mismo que reconoce que hay leyes. Es que en sí no es que leyes, es que nosotros lo interpretamos como tal, como leyes. ¿Y son materiales? Ahora, leyes en sí no, son únicamente conceptos. Bueno, entonces ya no tendríamos que reducirnos a la interpretación de la realidad desde un punto nada más material. Es decir, hay una cuestión fuera de lo material y por lo tanto ahí en esa cuestión fuera de lo material, adivina qué, ya no entra la ciencia. Al pan pan y al vino vino, porque la ley lo que explica son precisamente las leyes. La ley de gravedad, la electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil, etcétera. Pero como decía en paz descanse el padre Carreira, dime cuál de estas leyes puede explicar una poesía. Y me va a decir que no existe una poesía. ¿Hiciste? Entonces, ahí mismo, tu mismo argumento le da un bofetón a aquellos que quieren absolutizar la realidad interpretándola solo desde la propia ciencia. Entonces, queda algo patético que tú me vengas a lanzar el sarcasmo de, ahora me parece curioso que te pongas sensible por el tema del aborto. Que bueno, comprendo del por qué piensas así, influido por tus creencias. O sea, eso, discúlpame, como decimos en México, es no tener madre. O sea, ve lo que tú estás declarando aquí y te lanzas un tipo de sarcasmo de este tamaño, en serio. O sea, yo es ahí donde no entiendo perfectamente. Te digo, me lo anticipaba, tendría que haber buscado un poquito más de ti antes de proponerte esto, lo del debate, precisamente para eso, para no gastar tiempo en este tipo de cuestiones, ¿va? Si no íbamos a estar a la altura con seriedad de lo que implica, porque repito, tú te puedes pasar la dignidad del no nacido por el arco del triunfo, para mí no. Y a mí no solamente es a nivel intelectual, yo estoy tratando con esas realidades. Yo no sé tú a cuántas mujeres embarazadas que han querido abortar las has auxiliado. Yo no sé a cuántas mujeres con síndrome posaborto que se quieren suicidar, tú las has asistido. Yo no sé a cuántos bebés tú inclusive te has ofrecido adoptarlos como yo me he ofrecido. Es que, discúlpame, ese es el, quizás sea una terrible la palabra, pero es el maldito ambiente que se ha creado en las redes sociales de que cualquiera puede escupir lo que se le pega la gana sin A ver, importar que lo que está escupiendo se es que se juzgue. apaga, no corto la cámara. Voy a apagar el foco un sí para arriba nada más. Puedes seguir No, y hablando. ya si quieres vamos terminando, porque ya es hora y Okay. media, ¿verdad? Entonces, Ah, Chihuahua, este otro celular. Ah, bueno, me voy. Conectando el foco de esta cosa. Ah, malísimo. Tenía que haber prendido la luz. Sí, Cristian Huerta, pero el detalle es que. Cuidado. no te estoy viendo.
No, es que estoy buscando el foco. Ahí está. Mira, Mira, yo te dije que respondiendo, no te iba a tener mucho tiempo. Creo que ha sido muy claro y muy puntual. Lo que me temía que se iba a tornar, parece que se torna y no más para allá. Solamente respondo las otras dos acusaciones cuando dices que la iglesia ha afectado el ámbito académico. Eso te he no, 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 respondido. Eh, había un punto eh, anterior, lo de Madre Teresa, ya, no, eso fue al final que tú lo mencionaste. Entonces, pero ¿verdad? dices, el afectado del ámbito académico, te respondo sencillito. Claro que la iglesia ha afectado el ámbito académico, tanto en lo malo como en lo bueno. Si estás esperando de que yo dijera, no, no es cierto, todo ha sido bueno, no, te estoy diciendo, eso aplicas el otro católico. Yo reconozco que en muchas cuestiones académicamente la iglesia ha hecho las cosas mal y en otras tantas las ha hecho también. ¿Ok? Entonces, con respecto a lo de Madre Teresa de Calcuta, vuelvo a la misma estupidez que digo que se manejan en redes sociales. O sea, tú hablas del aborto y tú puedes decir que sí, no, que todo y todo eso, y yo te estoy preguntando, ¿a cuántas mujeres tú has auxiliado? Mira, con Madre Teresa es lo mismo. Más allá de si unas monjas torturaban o no torturaban, etcétera, todo esto, ¿tú a cuántos estás haciendo lo que ellas hacían respecto a esto? Pura personas, justamente, ninguna. ¿No? Porque ahí es donde viene la cuestión. Es muy fácil hablar del trato, por ejemplo, inclusive mencionas dejarlos morir. Para empezar, y ya que tú mismo fuiste el que te metiste en cuestión de moral, el dejar morir, dependiendo de las circunstancias, no necesariamente es malo. De hecho, la iglesia cree que, por ejemplo, en una enfermedad terminal que ya no tiene solución, lo que es inmoral es lo que se llama ensañamiento terapéutico. Es decir, querer todavía tener activo a la persona y todo eso, no, se deja morir, es decir, simplemente se le dan los paliativos para poder ayudarle y evidentemente es una cuestión de respeto a la dignidad humana, el hacerle el final de su vida lo menos fuerte cuando no hay ya solución científica ni nada para eso. La ¿Cuándo se iglesia, actualizó? ¿cómo? ¿Cuándo se actualizó de casualidad? Porque el otro día que hablé con un diácono, que creo que estaba en transición, si no me recuerdo, justamente me comentó que la iglesia prohíbe tajantemente el tema de el hecho que te pongan a dormir, pues sí es una palabra más suave. Eso es A lo que, eutanasia. ¿eh? Por eso te estoy diciendo, no es lo mismo eutanasia que dejar morir. ¿Dónde es inmoral dejar morir? Dejar morir es cuando puede haber una forma de poder darle la salud o que esa persona no muera y no hacer eso y dejar que muera. Ahí eso es un acto inmoral. Pero cuando no hay nada que hacer, absolutamente, ya desde el punto de vista médico y todo eso, cuando no hay nada que hacer, la iglesia dice lo inmoral es seguir queriendo tratándolo cuando no hay forma, porque hay unos familiares que realmente no, métale esto y otra terapia, no, ya no se puede hacer eso, eso es indigno para la persona. Entonces la iglesia dice, a esa persona se le debe dejar morir, es decir, que corra el curso de su propia enfermedad y simplemente hay que darle paliativos precisamente por su dignidad para que la padezca con el menos sufrimiento posible. Pero eso no es eutanasia. Eutanasia precisamente es cortarle el proceso natural de su muerte. No es lo mismo. La iglesia condena desde todo la eutanasia, el suicidio asistido, pero no es lo mismo dejar morir cuando no hay solución alguna y en ese sentido no es inmoral. Entonces, cuando tú me estás diciendo esa Madre Teresa que los dejaba morir, aquí la pregunta sería, pudiéndolos no dejar morir, y habría que presentar pruebas. Está el doctor Arup. ¿Cómo? Mira, el tema sí me informé a través de unos documentales, pero también me dio la oportunidad de revisar la fuente original. Por ejemplo, el documental de Ángel del Infierno, por eso se llama así, no me recuerdo el documental, que habla sobre el tema Madre Teresa, Sí, ya viene sé de a quién. través Ya sé, del libro de ya sé de doctor quién. Arup, No, algo de no, Chadrejeno, ¿cómo se pronuncia? ya. Pero, Dios mío, te digo, yo en realidad no sé, tú puedes vivir la vida como tú quieras, pero yo veo muy poca seriedad en cómo tú tratas las cosas. Y No, no me no, extraña por qué te comentaste estoy así diciendo bien cuando, que, cuando, si tú, que si tú buscaras verdaderamente, o sea, yo te voy a mentir,
tanto la congregación de Madre Teresa de Calcuta y de cualquier otra, si les cargas vas a encontrar algo condenable. Pero el problema es eso, de que tú te enfoques en esas cuestiones solamente para escupir este tipo de tonterías que tú llegases a comentar. Y la parte buena y la parte, o sea, se necesita estar verdaderamente podrido de la cabeza para poder atacar a una mujer que dejó absolutamente todo, todo es todo, inclusive hasta su propia congregación para fundar la congregación suya, que se metía a los basureros a sacar a los hindúes, que porque ellos sí tienen castas, los pobres son malditos para el hinduismo. Y entonces ellos no tienen remordimiento alguno de agarrar a un ser humano y aventarlo al basurero. Y esta monja meterse al basurero y poder sacar a ese ser humano. Mínimo para que muera con una dignidad básica de un ser humano en un lugar y no en un basurero. O sea, se necesita ser un hijo de tal por cual, no voy a decir la palabrota, como para que ahora venir a ensuciar de mierda a Madre Teresa de Calcuta. Te digo, yo no la voy a decir que todo lo de la congregación, digo, aquí fue hace como 3 o 4 años, o no sé si un poquito más, una de las monjas de las misioneras de la caridad se comprobó que sí estaba negociando monetariamente con ricos para dar en adopción a los niños. Estaba haciendo un negocio. Se enteró la congregación y tomó medidas sobre eso. Pero aquí la cuestión está, esos son errores particulares sobre eso. El día que tú me presentes que en los documentos institucionales de las misioneras de la caridad diga mandamiento número 1, torturar a los enfermos. Mandamiento número 2, dejar morir. O sea, si le quieres dar una responsabilidad institucional, presenta que institucionalmente se fomentaba esto. No confundas los errores de unos a la parte institucional, ¿ok? Y no estoy minimizando. Evidentemente la institución, si ellas eran monjas, tienen una cierta responsabilidad. Pero si tú quieres ensuciar lo que Madre Teresa de Calcuta tuvo más valor que ni lo que tienes tú y ni lo que tengo yo para llegar a olvidarse tan así de su propia vida, que no gastaba su tiempo en hacer tantas publicaciones como las que vi que tú publicas, sino que obviamente pensaba en darse a los demás, en dejar todo y en pobreza. Investiga cómo murió, cómo murió. O sea, es muy fácil aventar mierda a los otros desde una computadora. Es muy fácil, hermano. Yo también podría dejarlo todo. Recibo donaciones, claramente. ¿Cómo? Yo también podría dejarlo todo, sí, perfectamente recibo donaciones. Ya, pero aquí el punto es, tú estás tomando la decisión. ¿O tú crees que es la de O sea, tú estás haciendo lo que hacía Madre Teresa de Calcuta. O sea, tú has tocado esa realidad de primera mano. Se te traba. Se te trabó antes que comencé a decir. Ok, estoy preguntando, ¿tú has tocado las realidades que ha tocado Madre Teresa de Calcuta y en las circunstancias con las que ella personalmente decidió tocarlas? Porque las podía tocar como una ONG, ¿eh? La podría tocar desde una oficina con aire acondicionado. Y casi estoy seguro que ni siquiera sabes cómo viven las misioneras de la caridad en el mundo con respecto a la pobreza, con respecto a cuestiones básicas de calefacción, con cuestiones básicas de que inclusive hasta yo he escuchado sacerdotes que verdaderamente es de asco su opinión, criticarlas por eso. No, es que están en tal parte que aquí hay mucho frío y se niegan a tener como calefacción. Acá hace mucho calor y se niegan a tener aire acondicionado, si acaso algunos ventiladorcitos. Claro, porque ellos hablan desde una comodidad que ellos no están dispuestos a negociar. Pero hay gente que sí se la parte por los pobres, por amor a Cristo. Entonces, por eso digo, se necesita ser un hijo tal cual para querer aventar mierda a una persona como Madre Teresa de Calcuta, que yo no digo que no haya cometido algún tipo de error, etcétera, inclusive hasta por cuestiones de pura falabilidad de qué ser humano como tal. Entonces, ahí, pero bueno, si tú quieres pensar como Hitchen,
de Madre Teresa de Calcuta y verla como un diablo y que todo eso, adelante, adelante. Pero esa es una percepción totalmente sesgada. No, pero a ver, no, nunca un momento estoy diciendo de que porque Madre Teresa sea mala, todos van a ser malos. Por ejemplo, yo tengo constancia que, por ejemplo, ¿cómo se llama esta orden? Se llama Orden de los Franciscanos, que ayuda bastante a la gente. O sea, No me acuerdo si ese sea el nombre, pero sí tengo entendido que hay registro no nos que han hecho alarguemos. buenas obras, pero a comparación de... No nos alarguemos. Lee tus comentarios. En ninguna partecita tú hiciste ninguna salvedad, ni con Madre Teresa de Calcuta, ni con los papas, ni con nada. Y creo que a esta altura se ha comprobado que hablaste desde la ignorancia, que hablaste desde el prejuicio, que hablaste por hablar, que tus sarcasmos estuvieron de a gratis. Ese es el punto. Yo, de hecho, como conclusión le diría a la gente, sobre todo, si en dado caso no está mal, si lo ves mal, no me contestes, ¿verdad? ¿Qué edad tienes? 21. 21. Ok, cuando yo veo a una persona de 21 años manejándose así en redes sociales, a mí me gustaría, a manera también de conclusión, decirle a otros que nos están viendo de 21 años que se puede ser mejor, que se puede usar las redes de manera más responsable, no para provocar, bravuconear y en temas tan fundamentales como la dignidad del ser humano. Si ellos no lo quieren hacer, como tú, están a la libertad de seguirse manejando así en las redes sociales. Para mí, perder tiempo, porque gastar tiempo en este tipo de comentarios, yo no sé qué beneficio te tiene para ti y qué tiene beneficio para la humanidad. Entonces, yo les recomendaría de que para la otra, porque en realidad ya después cuando investigué un poquito, te digo, por encima de cómo te has manejado en redes sociales, te tuve que decir, o sea, yo por mí me echaba para atrás, o sea, ni siquiera daba esta oportunidad. Pero al menos yo te digo, a diferencia de otros evangelizadores católicos que se echan para atrás, yo no me echo para atrás y te cumplí a lo menos con esto. Entonces, te dije que máximo no me íbamos a pasar de 2 horas, ya es 1 hora 43. Me gustaría simplemente ya que diéramos una conclusión y listo, si te parece. Yo te escucho, no te voy a interrumpir. Tienes unos minutos, da tu conclusión y yo ya no te voy a refutar ni nada. Ok. Mira, con respecto al tema del Papa, sí, voy a reconocer que puedo abrir la boca de más. Hablando específicamente de ese tema, que a lo mejor nosotros, como estuve viendo con respecto, que no íbamos a tocar, porque posiblemente me habían cortado la llamada, pero eso sería en otra ocasión, básicamente. Pero lo que es el tema de la Inquisición, el tema de lo que pasó en Canadá, bueno, así me puedo retratar fácilmente. Ahora, como tocando el... No puede ser. Se cortó. No sé si me escuchas, no te escucho, no apareces. Se acaba de salir, ok. No voy a pensar de que él se quiso salir. No sé si, de hecho, al final que dice que no puede ser una cosa de esas, no sé si él lo dijo otra persona, no sé. En fin, no voy a hacer juicios de por qué se cortó esto, pero se cortó. Así que lo vamos a dejar aquí. Él ya se salió, así que lo dejamos aquí. Bueno, pues que Dios les bendiga y a lo menos yo doy mi conclusión. Le estaba dando el chance de que diera su conclusión, pero mi conclusión es, primero les digo, tener en cuenta de que se vale pensar diferente, ¿va? Pero si vamos a tener, al menos le hablo a los católicos, si vamos a tener la actitud de despotricar como este brother, que no es católico, bueno, chance lo es y lo dejó de ser, o no sé, tampoco le pregunté si está bautizado ni no,
Yo les diría, evalúen verdaderamente si la vida vale gastarse, porque hay que gastar tiempo en esto. Por eso ni siquiera le respondí. ¿Para qué? Para aventarnos un dialogote largo, largo, largo. Por eso cuando yo comento en las redes, será uno, dos temas, etcétera, y punto. ¿Eh? Por eso he simplificado los comentarios, o sea, de cerrar, y está ahí mi Telegram, si le quieren contestar. Y igual veo si puedo o no puedo responder y todo esto, porque nuestro tiempo es un regalo valioso que Dios nos ha dado. Tengamos mucho cuidado, sobre todo le hablo más a los más jóvenes, a los adolescentes que fácilmente caen en este tipo de actitudes infantiles, de manejarse así en las redes sociales. Vale la pena invertir el tiempo de otra manera, hermanos. Y mi segundo punto en cuanto a la parte de la conclusión, en cuanto al tema, pues creo que quedó más que comprobado que la iglesia ha pedido perdón, con los abusos que ha hecho en la historia y con respecto a los indígenas, y que también ya lo ha hecho con los indígenas canadienses como tal, y que al final de cuentas sigo sosteniendo de que es una reverenda hipocresía que el gobierno canadiense, así como todos aquellos que estaban protestando diciendo que toda la vida de todo niño vale, chance y algunos también para ellos vale la de los no nacidos. Esos que no se pongan el saco. Esos yo les aplaudo que realmente estén defendiendo la de los indígenas y también estén defendiendo la del no nacido, etcétera, etcétera. Pero que salgan políticos o gente en estas marchas, inclusive quemando iglesias en Canadá, diciendo que todo niño vale cuando son los primeros abortistas, cuando los niños más indefensos, que son los que están dentro del vientre materno, que no es un niño, es un feto, dan la misma, niño, feto, bebé, etcétera, estamos hablando del mismo ser humano. Es una reverenda hipocresía, ¿eh? Y vieron que este hermano no pudo sostener una cuestión tan básica y tan importante. Para él es evidente que es una cuestión accidental, superficial, pero para mí me toca mucho el tema de esto de los no nacidos, porque yo he tocado y sigo tocando esta realidad de primera mano y sé lo dramático que es. Y sé que cada vida de un ser humano abortado, de cada bebito abortado, verdaderamente es una injusticia que reclama la justicia de Dios, y que no creo que tarde mucho en lo que yo mencioné en una entrevista que me hicieron, en que Dios termine dando el manotazo sobre la mesa, porque ya bastante enclenques y soberbios y arrogantes los seres humanos nos hemos vuelto. Eso lo dejaría como mi conclusión. Que Dios les bendiga.